Hola, bienvenidos de nuevo a otro tutorial más. En este caso vamos a ver cómo podemos implementar con Windows Communication Foundation unos servicios web que luego consumiremos en una página SP. Los, los servicios de WCF, pues hay que tener en cuenta que están desarrollados en .NET y por lo tanto aquellos servidores a los que los subáis tienen que soportar la versión de .NET con la que hayáis desarrollado, ¿vale? Lo habitual será pues que sean en un IIS, Internet Information Server de Microsoft, pero bueno, si lo colgaréis en algún otro es imprescindible confirmar que os funcionarán en ese servidor, ¿vale? Que tenga instalado el NetFramework. Bien, como siempre os he hecho ya aquí unos ejemplos de tanto de los servicios web como de la página SP que luego lo consume, pero en este caso sí vamos a, por lo menos os voy a explicar cómo se crean los servicios y bueno, y luego ya utilizaremos los que ya están hechos con todo el código. Bien, archivo, nuevo proyecto, ¿vale? En mi caso lo voy a agregar, en vuestro caso sería nuevo, o agregarlo si ya tenéis la página SP, ¿vale? Pero bueno, la pantalla es la misma. Crearemos una aplicación de servicios, WCF, ¿vale? Hemos dicho que vamos a trabajar con WCF. La biblioteca de servicios es una DLL, ¿vale? Es un archivo DLL para incrustar dentro de una aplicación. En este caso lo que nos interesa a nosotros es tener unos servicios web que vamos a tener hospedados en un servidor, ¿vale? Se le pone el nombre y se selecciona la carpeta en la que lo vamos a crear y le damos a aceptar. Por defecto él ya nos va a crear la estructura base, ¿vale? Que podemos dividir prácticamente en dos partes. Una sería la parte en la que nosotros hacemos la definición tanto del modelo de datos, ¿vale? Que sería el I, en la que empieza por I, siempre empieza por I, service, ¿vale? Aquí es donde vamos a implementar las definiciones de los métodos y de los datos, ¿vale? De las clases con las que vamos a trabajar. Tal como os decía, en este caso solo haremos la definición del método, ¿vale? La implementación la haremos luego aparte, en el otro, en la parte del código. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es definir el contrato, lo que se llama el contrato con el que va a trabajar este método, ¿vale? Operation Contract y nombre del método o de la función. En este caso son funciones. Esta devuelve una string, esta devuelve una clase que hemos definido en el área en la que definimos los datos, ¿vale? La clase se define exactamente igual que podemos definir una clase en una aplicación Windows normal o en cualquier otro lado. ¿De acuerdo? Simplemente poniendo data contract encima y luego dentro de cada propiedad data member, ¿vale? Data contract para el nombre de la clase y luego encima de cada propiedad ponemos el encabezado de data member, ¿vale? De esta manera definimos la clase y bueno, para que lo veáis es un getSet como toda clase, ¿no? Exactamente igual. ¿De acuerdo? Y en la parte de arriba, dentro de lo que es el interface, definimos los métodos. Y luego, por otro lado, en la parte del código, ya sí haríamos la implementación de todo el código necesario dentro de cada método, ¿vale? Incluso aquí, como veis, estamos utilizando la clase definida en el otro apartado, ¿vale? Bien. Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Ya os he dicho exactamente, os he explicado cómo se monta. Vamos ahora a verlo más en detalle con el que yo ya tengo hecho. Este lo quitamos para que no nos líe. ¿De acuerdo? Bien, este sería el WCF, el servicio web, ¿de acuerdo? La mismo, la parte I, la parte de la implementación, de la definición y la parte del código, ¿de acuerdo? Bien, en la parte del código, pues
he añadido los espacios de nombre data para trabajar con los datasets y el SQL Client para trabajar con las conexiones, ¿vale? Nos vamos a conectar a la base de datos de SQL Server, que ya hemos visto en otros videotutoriales, ¿vale? Como el de la conexión a base de datos y las transacciones, procedimientos, etc. ¿De acuerdo? Y definimos para ello pues la conexión, ¿vale? La SQL Connection para la conexión. Recuperamos del webconfig, recordad, bien, las configuraciones de los servicios web es muy parecida a la de una página SP, ¿vale? Utiliza el fichero webconfig para la configuración, que ya nos lo incluye directamente cuando creamos el servicio web, tal como os he enseñado antes. Y aquí lo único que he añadido yo pues ha sido la conexión SQL, ¿vale? Para tener la cadena de conexión a la base de datos. Y, importante, en los servicios web o en toda página, en toda web que nosotros colguemos en un servidor, tenemos en el IS tenemos que decirle cuál es el archivo por defecto, el documento por defecto que va a leer cuando uno intente conectarse en este caso al servicio web, ¿no? Pues bueno, en este caso los servicios web siempre suelen ser el SVC, ¿vale? El Service 1 es el SVC si es con WCF, si fuera una SMX pues sería el documento .smx correspondiente. Lo que hemos hecho aquí es definir el documento por defecto y lo primero que hemos hecho ha sido añadir un clear para borrar todas las páginas que suelen cuando se publica bien un servicio web, bien una página no, una web, normalmente por defecto te crea pues el index o el default HTML o ASPX o los documentos por defecto, ¿no? Que suelen ser los típicos. Pues aquí lo que hacemos es eliminar todos esos documentos que te crea por defecto y añadimos el que a nosotros nos interesa, que en este caso es el Service 1 SVC, ¿de acuerdo? Y luego lo que le decimos es que active que esté visible, ¿no? Ponemos visible el directorio para que se pueda acceder a él, ¿vale? Si no, no podríamos acceder a él. Bien, esto es lo único que se ha cambiado, que he cambiado en lo que sería webconfig para poder utilizar los servicios web. El resto viene por defecto implementado, ¿vale? En cuanto al código, pues lo que os he comentado, la cadena de conexión y los tres métodos, ¿vale? Que en la parte del eService hemos definido, los contratos que hemos definido para la función devuelve valor, la función devuelve dataset, que en este caso nos devuelve un dataset, y la función devuelve clase, que nos va a devolver una lista, un elemento lista que va a contener la clase ejemplo, ¿vale? En cada elemento que se vaya añadiendo. Y esta clase ejemplo, ¿vale? Para que tengamos, valga la redundancia, un ejemplo, os la he creado en la parte de definición de datos, ¿vale? Entonces aquí, dentro del data contract, he creado la clase. Le he puesto pública para que la podamos ver cuando utilicemos el servicio web desde la página SP. Ahora veremos cómo, ¿vale? Y bueno, le he definido todas sus propiedades, ¿vale? Recordad, para aquellos que hayáis visto los anteriores vídeos de SQL, pues esta era una de las tablas, ¿vale? Que tiene la base de datos con la que hemos hecho los ejemplos. Se llama ejemplo, contiene estos campos, la tabla, y en este caso creo que había 20 registros a modo de ejemplo. Le damos la misma estructura que la tabla para que así será más fácil luego recuperar los datos tal como hagamos las consultas. Y luego en la parte del código, pues bueno, hemos ya implementado el código para cada una de las funciones que hemos definido, ¿vale? En esta simplemente devolveremos el valor como un simple ejemplo de pasamos el parámetro del valor, montamos la cadena, has introducido el valor que hayamos tecleado y lo devuelve como un string simplemente, ¿vale? Para ver simplemente cómo se le pasan los parámetros y cómo nos devuelve una respuesta. Luego en el caso del dataset,
pues esto es una consulta, ejecutamos una consulta. Aquí en este caso no os he puesto ningún parámetro, ya hemos visto el ejemplo del parámetro en la función anterior, pues aquí simplemente, pues en el caso de que hubiera un error, lo capturamos, lo devolvemos para poder mostrarlo en pantalla, ¿no? En este caso lo que nos devuelve es un dataset con todos los registros. En este caso, bueno, le he dicho que solo recupera los 20 primeros, pero es que tampoco hay más, hay 20. Es simplemente para que veáis, en el caso de que queráis acotar el número de registros que devuelve, pues bueno, aquí devolvería los 20 primeros, ¿vale? Y hacemos la conexión, ¿vale? Y recuperamos en el dataset DTS los datos de la consulta. Los asignamos al dataset y luego los devolvemos, ¿de acuerdo? Esto sería con el dataset. Y con la clase ejemplo que hemos definido antes, pues aquí lo mismo. Hace la consulta al igual que hace con el dataset, pero en este caso los datos que recupera los va metiendo dentro de la lista, ¿vale? De la lista de ejemplo que hemos definido. ¿Por qué list, por ejemplo, y no un array de la clase ejemplo? Pues por algo muy sencillo. El elemento list es dinámico, va creciendo en base a las necesidades que tenga. No tenemos que estar redimensionándolo. Se amplía él de forma automática sin necesidad de que nosotros le digamos nada. Simplemente vamos añadiendo registros y él va creciendo lo que le haga falta. En un array deberíamos definir el número de elementos que va a contener ese array, y si supera el número máximo de elementos que hemos definido, deberíamos hacer un redimensionamiento. Y en el caso de que no llegáramos, pues todos aquellos elementos que no hubiéramos rellenado se quedarían pues vacíos. Bueno, una vez hemos recuperado los datos, pues hacemos un bucle for y vamos asignando, ¿vale?, de la tabla los elementos tal como vamos, y los vamos añadiendo a la lista. Y luego lo que devolvemos es la lista. ¿Veis? Ejemplos es list, una lista de registros ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene hacerlo de esta manera? Este es un elemento iterable, es decir, se puede trabajar con los distintos, se puede hacer un barrido de los distintos elementos, ¿vale? Una consulta cada uno detrás de otro de los elementos que contiene la lista, ¿vale? Es iterable, lo que se llama iterable. Bien, pues si vemos este servicio web, lo podemos comprobar, mira, podemos comprobar si funciona sin problemas, poniéndolo como proyecto de inicio, ¿vale? Y lo ejecutamos. ¿Vale? Si lo ejecutamos veremos que arranca una utilidad de comprobación de los servicios web, ¿veis? Y aquí tenemos el servicio web, nos da la dirección de enlace del servicio web y una breve descripción. Y si pinchamos encima del WSDL, nos da la estructura del servicio web, ¿vale? ¿Ok? Si hubiera algún error, pues evidentemente salta un error y no vemos el servicio web. Bien, pasamos a la página ASP, ¿vale? Los servicios ASMX se diferencian de estos en que cuando lanzamos lo que acabamos de hacer ahora, el servicio ASMX sí te permite hacer una prueba del método del servicio web. Te saca una pantalla en la que te permite introducir el valor y te da una respuesta. En el caso de los WCF habría que hacerlo de otra manera, con una utilidad que hay para trabajar con ellos. Vámonos a la página SP, tal como os he dicho, la vamos a poner como proyecto de inicio y le vamos a definir la página ASPX que nos interesa como página principal, ¿vale? Para decirle que es esta la página con la que tiene que arrancar. Bien, como veis aquí ya tenemos el servicio enlazado. ¿Cómo enlazamos el servicio web? Pues nos venimos aquí al web service y le decimos que vamos a agregar una referencia de servicio, ¿vale? Diferencia
con el ASMX, pues en principio la manera de capturar los dos servicios web pues es de la misma manera. O sea, en versiones anteriores de .NET sí que había una diferencia. En uno tenías que capturar el servicio web y en el otro capturabas la referencia. Entonces el ASMX lo capturabas como referencia y el WCF como servicio web. Ahora mismo los dos se pueden capturar en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos que ya tiene enganchado el servicio, ¿vale? ¿Cómo lo detectaríamos? Pues, como en este caso lo estamos definiendo todo dentro de la misma solución, le damos a detectar directamente y aquí nos aparece el servicio web. En el caso de no ser así, deberíais ponerle la URL del servidor en el que lo tenéis colgado y siempre detrás del dominio, etcétera, tal del servidor, tal como lo habéis publicado, el service1.svc, ¿vale? O el nombre que le hayáis dado .svc, ¿vale? Que es el archivo con el cual se le reconoce. Bien, aquí abriríamos hasta llegar al eService, que es el que veis, nos está dando los métodos, todos los métodos que hayamos definido dentro del servicio web, ¿vale? Y le daríamos un nombre. Yo como lo que hago es siempre darle el nombre que tiene el servicio web como tal, como referencia. Entonces, de forma unequívoca, yo sé que me estoy refiriendo a ese. Entonces, en este caso sería pues WCF Services como servicio web, le daríamos intro y nos lo colgaría, como está colgado aquí ahora mismo, de la carpeta Service References, ¿vale? Todos los servicios web que vayáis capturando dentro de esa misma web, os los irá colgando en esta carpeta. ¿De acuerdo? Luego, si vais actualizando, pues habría que hacer una actualización del servicio web, ¿vale? Una vez esté publicado, y sería darle con el botón derecho y darle a la opción que pone actualizar referencia de servicio, ¿vale? Esto haría un chequeo, comprobaría la configuración y actualizaría, tal como estamos haciendo ahora, el servicio web. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo configuramos y cómo consumimos ese servicio web, ¿vale? Esto lo vamos a quitar, que es el servicio web, y vamos a ver la página SPX. En la página SPX os he hecho un diseño muy sencillo, un valor para el primer método que hemos visto, que era introducir un valor y él nos da una respuesta. Pasamos parámetro, él monta la cadena y nos la devuelve. Luego la recuperación del dataset, ¿vale? Para ver cómo lanzamos la petición y nos rellena el grid con los datos que ha recuperado en el dataset. Y lo mismo con la clase, ¿vale? Limpiar es pues para limpiar la pantalla de una a otra y que veamos cómo actualiza los datos. ¿Cuál sería el código? Bueno, botón 1, bueno, en el page load, como veis no hay nada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es añadir el system data, porque vamos a trabajar con datasets, ¿vale? Y puesto que ya hemos capturado el servicio web, pues nos referimos a él tal cual con el nombre que le hemos dado, ¿vale? Sería tan sencillo como WCF Services, veis que ya nos aparece aquí, ya nos está dando el espacio nombre, punto, y veis lo que nos está mostrando. Ejemplo es la clase que hemos definido en el apartado correspondiente a datos, ¿vale? Con el data contract hemos definido una serie de clases, en este caso la clase ejemplo, y aquí todas las clases que hemos definido nos aparecerían aquí. Y el Service1 Client lo que nos va a hacer es que nos va a permitir acceder a los métodos que hemos definido, ¿vale? Aquí veis, como veis, no aparecen los métodos. Podríamos por un lado definir las clases, ¿vale? Si hacemos referencia a la clase, o por otro lado a los métodos. En este caso lo que nos interesa son los métodos y por lo tanto hemos usado el Service1 Client y le hemos dado
un nombre, ¿vale? A este cliente de servicio lo vamos a llamar datos como referencia y lo instanciamos, ¿vale? Bien, siguiente paso, pues llamar al método que nos interese, ¿vale? En este caso, como veis aquí abajo, bueno, ya hemos hecho un chequeo para que decirle introduce un valor, porque si no nos va a dar un error, él me está pidiendo un valor de entrada, ¿vale? Y como veis, devuelve valor, hemos definido que nos va a devolver un string, fijaros aquí abajo, ¿veis? Que pone string service 1, nos devuelve un string y le estamos pasando un valor que es un entero, ¿vale? Pues variable valor que está recuperando el dato que hemos metido en la caja de texto y directamente lo que nos devuelve se lo asignamos a la etiqueta label 2, ¿vale? Esto es una etiqueta para que nos muestre el valor que nos devuelve, ¿vale? Entonces, si ejecutamos la aplicación e introducimos, por ejemplo, el número 1, pues le damos a valor, que es el botón 1, ¿veis? Has introducido 1. Pongo 21 y has introducido 20. Esto nos lo está devolviendo el servicio web, ¿de acuerdo? O sea, hay una comunicación con el servicio web, le lanzamos una consulta, él nos devuelve una información. En este caso está todo junto, ¿vale? Pero se supone que este servicio web tiene que estar en un servidor colgado para dar servicio a la web, a una aplicación en Android o a lo que sea, ¿vale? Ya depende de cómo lo montéis. ¿De acuerdo? Bien, este sería el botón 1. Ya hemos visto lo que hace, es muy sencillito, no tiene ninguna complejidad. El botón 2. El botón 2 es el que nos devuelve el dataset. Acordaros que este método lo que hacía era devolvernos un dataset con los 20 primeros registros de la tabla ejemplo, ¿vale? Entonces se lo asignamos directamente a un dataset y hacemos lo mismo. Lanzamos, acordaros que hemos definido arriba el service no client, ¿vale? Si damos datos punto, veis que aquí tiene, pues aparte de las propiedades típicas del servicio, tiene los métodos, devuelve clase, devuelve dataset y devuelve valor, que hemos creado nosotros, ¿vale? Aquí aparecerían todos. ¿De acuerdo? Bien, entonces en este caso hemos seleccionado el devuelve dataset y el ER, pasamos por referencia la variable que controla si ha habido algún error. Aquí no la he chequeado, pues lo suyo sería si ER tiene algún data, lo muestras y te sales, ¿vale? Y lo que hacemos luego es cambiar el texto, datos devueltos en un dataset, a la etiqueta para que nos la muestre en pantalla, y asignamos el dataset a un grid view, ¿vale? Al data source de un grid view, y como el dataset de por sí ya tiene una estructura iterable, etcétera, etcétera, pues directamente se lo asocia al data source y nos lo muestra perfectamente. Y el databint para que se actualice en pantalla ese grid view, ¿vale? Entonces, si ejecutamos la segunda opción, veréis que aquí no hay que meter ningún dato, no le hace falta. Llamamos al dataset y veis automáticamente los 20 registros que tiene la tabla. Estos registros están en la tabla SQL Server, ¿vale? Y aquí nos los está mostrando. ¿De acuerdo? Y con la clase, pues sería exactamente lo mismo. Lanzamos el método de la clase y veis que nos muestra también los 20. Pero en este caso, aunque aquí pone dataset, no es dataset, es la clase, lo que pasa es que el texto no se lo ha cambiado, ¿vale? Entonces, si vemos aquí el botón 3, veis que hace lo mismo, pero en este caso, veis, no es un dataset lo que hemos definido. Aquí es donde aparece, tal como os he comentado antes, la clase, ¿vale? Entonces, aquí ya no definimos el service 1 client, sino que directamente utilizamos la clase que hemos definido, ¿vale? Entonces le hemos dicho que ejemplos va a ser una matriz de la clase ejemplo y que esta matriz la vamos a rellenar con los datos que devuelve la clase, ¿vale? Que es otra matriz. Si os fijáis, devuelve otra matriz de la clase ejemplo, ¿vale? Entonces se lo asignamos aquí
y la mostramos como también es iterable, es una lista de ejemplos, pues se la asignamos directamente al data source, el databin para actualizar y que nos la muestre en pantalla, ¿vale? Y luego aquí el botón 4, bueno, el botón 4 lo ponemos todo en blanco y a null y otra vez actual para que limpie la pantalla. ¿De acuerdo? Pues aquí habéis visto cómo hacemos referencia a la clase que hemos definido cuando nos interesa directamente, ¿vale? Del servicio, y cuando necesitamos acceder a los métodos, pues usamos el client service, ¿vale? Del servicio web para poder acceder a ellos. Acordaros, service 1 client, ¿vale? Salvo que vosotros le cambiéis el nombre, aparecerá siempre así, ¿vale? Service 1 client, ¿vale? Este es lo que tenemos que utilizar para acceder a los métodos. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, como siempre, en el pie del vídeo tenéis el acceso a este proyecto de ejemplo y espero que os haya servido para tener una idea de cómo trabajar con WCF y con los servicios web. Ya veis que no es complicado y que es una herramienta muy potente para poder distribuir los datos y poder utilizarlos no solo en una página SP. O sea, a estos servicios web se puede acceder desde una página Windows, una WPF, un Android o lo que haga falta. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante cómo podemos acceder a un servicio web, por ejemplo, desde una aplicación Android. Espero que os haya servido. Muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis, cualquier cosa que se os ocurra o cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.